Imagina esta escena. Un debate en línea. Dos personas discuten sobre algo importante. Educación, economía, etcétera. Temas que realmente afectan la vida de todos. Pero bastan unos minutos para que todo se descarrile. Las ideas se diluyen. Los argumentos desaparecen. Y lo que queda es una tormenta de ataques personales. Alguien rescata un tuit viejo. Los comentarios se vuelven trincheras. Los memes y el sarcasmo reemplazan al pensamiento. Y de pronto nadie recuerda cuál era el tema inicial. La conversación muere, el ruido gana. Sócrates ya lo había previsto hace más de 2000 años. Dijo: cuando se pierde el debate, la calumnia se convierte en el arma del perdedor. Él entendía que cuando la verdad se vuelve difícil de sostener, la gente cambia la profundidad por el espectáculo, la sabiduría por el ruido, la reflexión por lo que más llama la atención. Hoy vivimos exactamente en esa era, una donde el ruido vale más que el contenido, donde la visibilidad se confunde con inteligencia y quien grita más fuerte es considerado el más sabio, donde una respuesta burlona pesa más que el mejor argumento. Las redes fueron diseñadas bajo esa lógica. Recompensan lo rápido, lo ingenioso, lo escandaloso, e ignoran a quien es profundo, cuidadoso, reflexivo. Pero aclaremos algo importante. Cuando hablamos de idiotas, no estamos hablando de falta de inteligencia o de un bajo coeficiente intelectual. Hablamos de un comportamiento que se ha puesto de moda. El de la confianza performativa. Esa actitud de quienes confunden seguridad con sabiduría, arrogancia con conocimiento. No se trata de burlarse de quien no tuvo acceso a la educación, sino de observar cómo nuestra cultura comenzó a premiar la pereza intelectual disfrazada de autenticidad. Eso fue justo lo que Sócrates advirtió como el inicio del fin de una civilización. Cuando una sociedad deja de buscar la verdad y empieza a valorar solo lo que llama la atención, el colapso comienza desde dentro. Y puede que te preguntes, ¿cómo saber si vivimos en una sociedad así? Sócrates lo habría reconocido en segundos. Las señales están por todas partes. 6 síntomas, decía él, que revelan cómo dejamos de admirar a los sabios y empezamos a seguir a quienes solo aparentan saber. Hoy ocurre un fenómeno curioso. Nuestra sociedad parece haber aprendido a premiar a un solo tipo de persona, aquella que siempre está completamente segura de todo, esa que tiene una opinión formada sobre cualquier tema y la defiende con una confianza digna de un experto, aunque solo haya leído titulares o visto un video de 3 minutos. Esa persona domina conversaciones, corrige a los demás, habla como si hubiera descubierto verdades absolutas. Platón, discípulo de Sócrates, ya lo había descrito. Los necios hablan porque necesitan decir algo. Los sabios hablan porque tienen algo que decir. Y esa frase nunca fue tan vigente como hoy. Piensa en quién se vuelve influyente en redes o en los medios. La mayoría no destaca por su profundidad, sino por su seguridad, por la apariencia de certeza. Vivimos en la era de los que nunca dicen no lo sé, los que dominan el arte de parecer seguros, incluso cuando entienden poco. Eso tiene nombre, el efecto Dunning-Kruger, un sesgo psicológico en el que quien sabe poco cree saberlo todo. Leen un artículo sobre clima y ya creen entender más que los científicos. Ven un documental de nutrición y se sienten listos para corregir a médicos. El problema es que quien sabe muy poco ni siquiera puede medir cuánto ignora, porque aún no ha aprendido lo suficiente para reconocerlo. La verdadera sabiduría comienza cuando descubres lo complejo que es todo, cuando ves cuántas variables hay, cuánto te falta por entender. Pero vivimos en un ecosistema que premia lo contrario. Los algoritmos no recompensan la reflexión, sino la emoción, la certeza, el conflicto. Y claro, hay razones por las que tanta gente desconfía del conocimiento y de los expertos. No es del todo irracional. Muchos perdieron la fe en las instituciones porque fueron traicionados por ellas. La crisis del 2008 fue provocada por economistas con diplomas brillantes. Durante emergencias sanitarias, los mensajes fueron confusos. Los medios exageraron descubrimientos que luego se desmintieron. Así que cuando alguien dice, ya no confío en los expertos, no siempre habla desde la ignorancia. A veces lo hace desde una frustración legítima. Sócrates, símbolo del pensamiento crítico, habría aplaudido un escepticismo sano. El
peligro aparece cuando el escepticismo se convierte en desprecio por la sabiduría. Cuando por culpa de algunos errores comenzamos a desconfiar de todos. Cuando reemplazamos el conocimiento genuino por una avalancha de preguntas vacías, formuladas no para entender, sino para provocar. Y ahí está el falso dilema que nos atrapa. O confiamos ciegamente en las autoridades o rechazamos todo conocimiento especializado. Pero existe un punto medio. Se puede dudar sin destruir, cuestionar sin despreciar, reconocer que dedicar años al estudio de algo no te hace infalible, pero sí más consciente de lo que no sabes. Lo que vivimos hoy no es solo una crisis de confianza institucional, es algo más profundo, una inversión psicológica. Cuanto menos sabe alguien, más seguro se siente. Y en un sistema que premia la certeza y la confianza aparente, la ignorancia acaba siendo una ventaja. Sócrates decía que una vida no examinada no vale la pena ser vivida, porque para él, el conocimiento no era una colección de datos, sino una transformación interior. La verdadera sabiduría, decía, te cambia la forma de mirar el mundo, te enseña a tratar mejor a los demás, a comprenderlos. Exige disciplina, autocrítica, valentía para poner a prueba tus propias creencias. Y ahora compáralo con lo que hacemos hoy. Pasamos el día saltando entre canales llenos de vídeos que prometen vuelve más sabio en 3 minutos. Guardamos artículos que nunca leemos, compartimos frases profundas que apenas entendemos. Transformamos el conocimiento en una fuente de dopamina instantánea. Ya no queremos aprender, solo sentir que aprendimos. El esfuerzo se ha vuelto obsoleto, sustituido por la gratificación inmediata. Piensa en los millones de personas que consumen contenido sobre productividad, meditación o éxito personal cada día. Acumulan técnicas, libros, conferencias, pero ¿cuántos realmente cambian desde dentro? La información se volvió el trofeo, no el camino. Sabemos acumular conceptos, pero rara vez permitimos que nos transformen. Confundimos saber con ser, conocimiento con crecimiento. Y eso era justo lo que Sócrates temía, la comodidad del conocimiento sin reflexión. Porque el saber real requiere incomodidad, implica admitir la ignorancia, revisar certezas, dejar espacio para decir no lo sé. No es divertido ni rápido, no cabe en un video corto ni puede optimizarse por un algoritmo. Pero cuando el conocimiento se convierte en entretenimiento, algo esencial se pierde y lo que queda es solo la ilusión de saber. Hoy confundimos información con comprensión. Lo sabemos todo, pero entendemos muy poco. Repetimos ideas sin analizar sus implicaciones. Y lo peor, valoramos la apariencia de sabiduría más que la sabiduría misma. Sócrates no pudo prever Internet, pero intuía lo que pasaría cuando la atención se convirtiera en moneda. Vivimos en una economía de la atención. Empresas, medios y creadores compiten por un solo recurso, nuestro tiempo, y descubrieron un secreto peligroso. Nada captura más la atención humana que el enojo. Por eso las noticias más virales no son las más veraces, sino las más incendiarias. Aquellas que despiertan miedo, odio, indignación. Una historia exagerada se propaga 1000 veces más rápido que un análisis equilibrado. Para cuando la verdad aparece, ya es tarde. La mentira fue titular, la sensación se convirtió en certeza y la narrativa quedó instalada. Las plataformas optimizan la indignación porque genera participación. Los medios viven de los clics y la ira produce clics. Los creadores luchan por opiniones. Las controversias producen vistas. Toda la estructura del contenido moderno se basa en eso. Convertir emociones intensas en combustible económico. Y cuanto más nos dividen, más tiempo pasamos conectados. Sócrates enseñaba a pensar por uno mismo, pero el pensamiento real exige algo que pocos están dispuestos a hacer: dar un paso atrás, calmar la emoción y preguntar, ¿esto que siento está justificado por los hechos? Pensar de verdad requiere serenidad frente al impulso y el valor de dudar de nuestras propias certezas. También implica desconfiar de las fuentes que alimentan esas emociones, porque quien controla tu enojo, controla tu atención. Y eso es lo que hace el sistema actual. Cada algoritmo, cada notificación, cada modelo de negocio está diseñado para mantenerte atrapado emocionalmente, no para mantenerte despierto racionalmente. Cuanto más reacciones
conversaciones, más consumes. Es simple, pero sentir no es el enemigo de pensar. La verdadera inteligencia consiste en sentir profundamente sin perder la cabeza. No hay nada de malo en indignarse ante la injusticia. El problema aparece cuando esa indignación es manipulada, cuando empezamos a confundir la ira con la conciencia, el enojo con la verdad. Vivimos en una era de tribalismo emocional. Las personas se agrupan no por reflexión, sino por identificación. No quieren entender, quieren pertenecer. Quieren sentir que están del lado correcto de la historia, aunque no comprendan del todo la historia. Y cuando eso pasa, la verdad se vuelve secundaria. Lo importante ya no es tener razón, sino tener grupo. Es sentirse parte de un movimiento. Y sí, los movimientos pueden ser poderosos, despiertan pasiones, crean sentido de propósito, pero toda llama intensa se apaga rápido. Siempre habrá un nuevo escándalo, una nueva causa, un nuevo enemigo. Mientras tanto, los verdaderos problemas siguen ahí, intactos, porque estamos demasiado ocupados sintiendo. Y quizá te preguntes, ¿puedo saber cuándo mis emociones están siendo manipuladas? La respuesta es sí. Puedes sentir intensamente y aún así detenerte a preguntarte si lo que sientes está justificado. Ese es el desafío de vivir en un mundo donde tu indignación vale dinero. Pregúntate siempre, ¿quién gana con lo que sientes? Pero hay un tipo de silencio todavía más peligroso que la manipulación emocional. El silencio de quienes saben, pero no se atreven a hablar. No es el silencio del que no tiene nada que decir, sino el del que ha comprendido que ser demasiado honesto puede costar caro. Imagina a un profesor que observa cómo sus alumnos comienzan a creer en ideas claramente falsas. Él sabe cuánto limitará eso su pensamiento, cómo deformará su visión del mundo. Pero si intenta corregirlos, si se atreve a hablar, lo acusarán de adoctrinar, de imponer su ideología. Así que calla. Observa cómo el absurdo se propaga y piensa, no vale la pena arriesgarme. Ese patrón se repite por todas partes, en universidades donde los docentes se autocensuran para no perder su empleo, en empresas donde los empleados guardan silencio para no parecer conflictivos, en comunidades donde quien cuestiona es señalado como traidor. Sócrates decía que lo único bueno es el conocimiento y lo único malo es la ignorancia. Pero ¿qué ocurre cuando decir la verdad se convierte en una forma de suicidio social? Cuando las mentiras convenientes reciben más aplausos que las verdades incómodas. Ahí comienza la decadencia y debemos reconocerlo. No toda voz que se presenta como sabia merece admiración, ni todo cuestionamiento al poder es valioso. A lo largo de la historia, la idea de respetar a los sabios también ha sido usada para justificar injusticias, esclavitud, segregación. Pero del otro lado, las mismas redes que hoy amplifican tonterías también han dado voz a quienes antes fueron silenciados. El punto no es quién puede hablar, sino cómo hablamos. Y si somos capaces de distinguir el desafío auténtico de la mera provocación. Sabemos diferenciar a quien busca generar reflexión de quien solo quiere hacer ruido. Porque el verdadero problema surge cuando pensar diferente se vuelve peligroso. Cuando la complejidad tiene un precio y ese precio se llama cancelación. Eso crea lo que los psicólogos llaman ignorancia pluralista. Una situación en la que casi todos están en desacuerdo, pero cada uno cree ser el único. Así que todos callan. Y el silencio colectivo se convierte en un falso consenso. Lo más trágico es que ese silencio no suele venir de los cobardes, sino de los más lúcidos, de los más cuidadosos, de quienes realmente perciben los matices. Pero los matices no sobreviven en un entorno que idolatra las certezas absolutas. Cuando el miedo silencia a los reflexivos, el debate lo toman los que gritan más fuerte. Las voces más arrogantes y menos sabias dominan el espacio, mientras las mentes más conscientes se retiran. ¿Alguna vez te has callado por miedo a ser malinterpretado? Porque sabías que decir la verdad te costaría demasiado. No estás solo. Ese miedo es el reflejo exacto del estado de nuestra sociedad. Vivimos en una era donde el ruido vale más que la verdad y donde ser auténtico resulta demasiado caro. Sócrates decía
que debíamos preferir el conocimiento antes que la riqueza, porque el conocimiento es eterno, mientras que la riqueza es fugaz. Pero el mundo moderno ha invertido ese orden. Hoy admiramos a quien triunfa, no a quien entiende. Celebramos al que gana, no al que evoluciona. Llamamos visionario al empresario que explota con genialidad, líder al político que manipula con carisma, influencer al mentiroso que engaña a millones. Hemos construido una cultura que idolatra el éxito y desprecia la virtud. Aplaudimos la frialdad como si fuera sabiduría, la ambición desmedida como si fuera inteligencia. Separar el éxito del carácter se ha vuelto tan común que vincularlos parece ingenuo. Aceptamos que mentir, manipular o estafar son parte natural del camino al éxito. A eso lo llamamos realismo, pero en el fondo es conformismo disfrazado. Esa separación entre virtud y victoria es impulsada por el mismo sistema que convierte la indignación en negocio. Vivimos en una economía que transforma el escándalo en espectáculo, y en ese escenario la integridad es lenta, silenciosa y poco rentable. Quien construye algo sólido con honestidad rara vez aparece en los titulares, pero los que ascienden rápido tomando atajos son los mismos que luego caen igual de rápido. Cada caída moral se convierte en contenido, en tendencia, en material para nuevos clics. El sistema se alimenta de la decadencia, amplifica lo escandaloso, lo monetiza y luego nos enseña a admirarlo. De ahí nace lo que los psicólogos llaman licencia moral, la tendencia a justificar las conductas poco éticas de las personas exitosas. Nos decimos que llegaron alto porque fueron listos, que así se hacen las cosas, que no se puede hacer tortillas sin romper huevos, y terminamos creyendo que todos haríamos lo mismo si tuviéramos poder. Pero esa mentalidad corroe el alma de una civilización. Enseña a los jóvenes que la honestidad es ingenuidad, que la virtud es debilidad, que la ética es atraso. Mientras tanto, quienes eligen el camino correcto, quienes crean, ayudan y construyen sin pisar a nadie, son ignorados. No porque sean irrelevantes, sino porque la virtud no genera clics, no provoca polémica, no alimenta algoritmos. Cuando una cultura celebra el éxito a cualquier precio, está acabando su propia tumba. ¿Por qué ser honesto si la deshonestidad es más rentable? ¿Por qué pensar con calma si la impulsividad da resultados? ¿Por qué buscar sabiduría si la ignorancia segura de sí misma da fama? Vivimos en tiempos donde las respuestas fáciles se imponen sobre la reflexión, donde la complejidad es sospechosa y los matices parecen manipulación. Platón lo dijo: la ignorancia es la raíz de todos los males. Pero tal vez hoy el mal consista en negarse a aceptar que el mundo es complejo. Casi todos los grandes problemas de nuestra era, el clima, la justicia, la salud, la educación, implican decisiones imperfectas. No existen soluciones simples, solo equilibrios frágiles entre muchas variables. Pero los matices no se vuelven virales, no caben en un eslogan ni generan me gusta. Por eso lo simplificamos. Convertimos cada tema en una guerra entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, nosotros contra ellos. Y al hacerlo, perdemos la capacidad de resolver lo que realmente importa. Porque donde no hay matices, no hay diálogo, solo ruido. Y el ruido es el combustible perfecto para una sociedad que prefiere tener razón antes que comprender. Cuando una sociedad deja de valorar los matices, el diálogo se transforma en batalla. Si solo hay una respuesta correcta, cualquiera que intente buscar un punto medio es tachado de cobarde, traidor o estúpido. Así nace la polarización y con ella la defensa constante. Cuando todo se reduce al todo o nada, admitir un error parece una rendición. Y sin la capacidad de reconocer fallos, el aprendizaje muere. Porque aprender implica cambio y el cambio exige humildad. Pero si aceptar la complejidad se interpreta como debilidad, entonces nadie se atreverá a pensar de verdad. Nadie compartirá una idea por miedo a ser señalado de inconsistente.
Sócrates dedicó su vida precisamente a lo contrario, a hacer preguntas, a desafiar certezas, a admitir su ignorancia una y otra vez. Él sabía que la sabiduría empieza con ese acto humilde de decir no lo sé. Pero hoy hemos creado un mundo donde quien dice no lo sé es tratado como incompetente y quien finge saberlo todo es celebrado. El resultado era inevitable. Cuanto más ruido hay, menos comprensión existe. Y una sociedad incapaz de pensar en tonos de gris se fragmenta, pierde su capacidad para resolver los problemas complejos porque solo ve respuestas sencillas. Cada desacuerdo se convierte en una batalla moral, cada diferencia en una amenaza. Y cuando la reflexión se ve como un obstáculo, la certeza, por absurda que sea, se convierte en virtud. Sócrates dejó una última enseñanza. El camino más noble no es conquistar a los demás, sino conquistarse a uno mismo. Pero no todo está perdido. Si tú estás aquí, reflexionando, cuestionando, pensando, ya estás haciendo lo que él esperaba de la humanidad: despertar. Cada persona que se detiene a examinar su pensamiento se convierte en un faro contra el ruido. Y ese es el inicio de toda revolución intelectual. Comienza con humildad. Di no lo sé sin vergüenza. Con coraje, di me equivoqué sin miedo. Eso no es debilidad, es fortaleza. Antes de criticar una idea, intenta comprenderla honestamente. Podrías explicarla de manera justa incluso para quien no está de acuerdo contigo. Si la respuesta es sí, entonces estás pensando con sabiduría. Elige con cuidado lo que consumes. Sigue a quienes te desafíen, no solo a los que te reconfortan. Si todas tus fuentes confirman lo que ya crees, no estás aprendiendo, estás reforzando tus sesgos. Aplaude a los que reconocen la complejidad, a los que tienen el coraje de decir no lo sé. Recompensa la reflexión, no la reacción. Acepta la incertidumbre, porque algunas respuestas requieren tiempo. El cambio no ocurre en masas. Empieza con individuos que eligen lo correcto incluso cuando duele, que eligen la sabiduría incluso cuando avanza lento, que eligen el silencio reflexivo aunque el ruido sea más fácil. Una sociedad no muere en manos de sus enemigos, sino cuando deja de pensar, cuando se rinde ante la prisa, el ruido y la comodidad de las certezas. Y aunque estas personas, las que aún piensan, las que aún dudan, las que aún buscan la verdad, no se vuelvan virales ni reciban aplausos, son ellas quienes mantienen al mundo respirando. Y quizá, solo quizá, hoy ese papel te pertenezca a ti.